Hay días que la convivencia entre padres e hijos adolescentes parece una mezcla entre una telenovela dramática, una comedia de enredos y una película de acción con explosiones emocionales cada 5 minutos. Uno dice buenos días y el otro responde con un gruñido y de pronto ¡bum! Y estamos en la Tercera Guerra Mundial por un plato que no se lavó o un no me hables así, que nadie pensó que era ofensivo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué peleamos con quienes más amamos? Y más aún, ¿por qué nos duelen tanto esos pleitos? Hola, mi nombre es Cristina Vázquez y esto es Think Click. La psicología nos da una pista interesante. Cuanto más profundo es el vínculo, más fuertes son las emociones que se activan. En otras palabras, el amor no nos vuelve inmunes al conflicto. Al contrario, lo vuelve más intenso. Porque cuando más amamos, también tenemos miedo. Miedo a perder, a no ser suficientes, a repetir viejas heridas. Un estudio publicado demostró que los conflictos entre padres e hijos adolescentes no se deben tanto a la rebeldía de los hijos como a la dificultad de los padres por regular sus propias emociones cuando se sienten desafiados. El conflicto, en la mayoría de los casos, no nace del hijo, sino de la historia emocional que el padre o la madre lleva consigo. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas como, en mis tiempos yo ni levantaba la voz? ¿Cuándo levantamos la voz? O esa joya emocional de, me contestas y te va peor. Que siendo honestos, es como decir, si expresas tus emociones te castigo. Y eso no puede traer nada bueno, ni para el que lo dice, ni para el que lo escucha. Pero no es que los padres seamos los villanos de la historia, no. Lo que pasa es que sin darnos cuenta, a veces proyectamos en nuestros hijos partes de nosotros que aún no hemos sanado. Por ejemplo, si yo fui un niño al que nunca se le permitió equivocarse, puede que me cueste ver a mi hijo equivocarse sin explotar. O si a mí nunca me escucharon, puede que reaccione con más intensidad cuando siento que mi hijo no me hace caso, porque en el fondo se activa esa vieja herida. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, respirar. Luego, recordar que detrás de cada conflicto hay un mensaje, un reflejo y sobre todo una oportunidad. La oportunidad de crecer, de sanar y de crear con nuestros hijos un vínculo más humano y más auténtico. Entonces, ¿no es él, soy yo? En muchas discusiones entre padres e hijos, el adolescente no es el verdadero problema. Lo que pasa es que su conducta, o esa que nos irrita, desespera o desconcierta, toca fibras que no tienen que ver directamente con el presente, sino con nuestro pasado. En psicología, esto se llama proyección emocional. Es decir, sin darnos cuenta, proyectamos en el otro, en este caso nuestro hijo, emociones, miedos o heridas que no hemos resuelto. Por ejemplo, si mi hijo me contradice y yo siento que eso es una falta de respeto, puede ser que lo que realmente me molesta es la sensación de no tener control, porque en mi infancia sentirme en control era lo único que me hacía sentir seguro. Si me duele que mi hija se encierre y no hable, tal vez lo que me activa es ese recuerdo de cuando yo misma me sentía sola y sin nadie que me escuchara. En otras palabras, el enojo es solo la punta del iceberg. Debajo hay inseguridad, culpa, miedo, deseo de protección y a veces hasta culpa por errores del pasado. Y aquí viene un dato que nos hace pensar. Según investigaciones de la Universidad de Harvard, más del 70% de los conflictos entre padres e hijos adolescentes tienen su origen en patrones emocionales no conscientes heredados o aprendidos en generaciones anteriores. Es decir, muchas veces no estamos peleando con nuestros hijos, estamos peleando con nuestra propia historia. Interesante, ¿verdad? Y lo más curioso es que, como padres, lo hacemos desde el amor, solo que a veces ese amor se disfraza de control, de rigidez, de frases como, te lo digo por tu bien, o a mí no me hables así. No es que no amemos, es que no siempre sabemos cómo amar sin miedo. Así que este no es un juicio, es una invitación a mirar adentro y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente me duele de esta discusión? ¿Estoy reaccionando a mi hijo o a mi pasado? ¿Cómo puedo transformar esta emoción en algo más útil?
Porque cuando un padre o una madre se atreve a mirar a su propia historia, cambia la historia familiar. No solo deja de repetir lo que duele, sino que empieza a construir lo que sana. Entonces, vayamos del grito al abrazo. Traduzcamos el amor en otro idioma. ¿Cómo podemos expresar amor sin que se convierta en control o reproche? Como padres, nadie nos enseñó a hablar el lenguaje emocional de los adolescentes. Aprendemos a proteger, a corregir, a guiar, pero no siempre aprendimos a traducir el amor en palabras que nos suenen a órdenes, amenazas o chantajes involuntarios. Y es que muchos crecimos en hogares donde el te quiero venía camuflado en frases como abrígate bien, ¿ya comiste? Tú no sales vestido así. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. ¿Te suenan? Así que ahora, cuando queremos decirle a nuestros hijos, me importas, me preocupa lo que te pase, quiero que estés bien, muchas veces lo decimos con tono de reclamo. ¿Vas a salir otra vez? ¿Cuándo vas a hacer algo útil con tu vida? Y claro, el otro escucha el reclamo, pero no el amor. Aquí entra una clave psicológica poderosa. El amor mal expresado se vive como presión, no como cuidado. Y aunque nuestras intenciones son buenas, el mensaje no siempre llega. Si no llega, el vínculo se resiente. Entonces, ¿cómo traducimos el amor? Escuchando más que preguntando. A veces tu hijo no necesita una solución, sino solo necesita saber que lo ves, lo oyes y no lo juzgas. Nombrando la emoción propia. En lugar de decir, siempre me contestas horrible, probar cómo. Me dolió la forma en que me hablaste, porque me importa mucho lo que tú piensas. Separando el hecho de la persona. No es lo mismo decir, eres un irresponsable, que esto que hiciste fue irresponsable, pero sé que puedes hacerlo mejor. Es como querer decirle a alguien, te amo, pero en vez de eso le lanzas una chancla emocional. Claro que se va a asustar, aunque la chancla venga desde el amor. Duele igual. Por eso, como padres, necesitamos aprender un nuevo idioma emocional. Uno que diga, te amo, no con el control, sino con el acompañamiento. Te cuido, no con reglas rígidas, sino con límites con sentido. Estoy contigo, no con gritos, sino con presencia. Porque cuando los hijos entienden que el amor no es una trampa ni una exigencia, sino un espacio donde pueden ser ellos mismos, ahí es donde florecen. Así que vayamos a romper el ciclo. Cambiemos la historia emocional de casa. Sanemos y construyamos un nuevo tipo de relación con nuestros hijos. Hay familias donde el enojo fue el idioma principal, donde el silencio pesaba más que las palabras, donde nadie decía lo siento y donde enseñaban a que ser fuerte era no llorar, quejarse y no sentir. Y sin querer, eso es lo que heredamos. Pero hoy, tú y yo, esta generación de padres que cuestiona, que busca, que se agota, pero sigue intentando, tenemos la oportunidad que vale oro. La oportunidad de romper con lo que nos dolió y construir algo diferente. No es perfecto, diferente, más humano, más honesto y más consciente. En psicología familiar hablamos de la ruptura del patrón intergeneracional. Ese momento en el que alguien de la línea de la familia decide mirar lo que ha pasado, asumirlo sin culpas y actuar de otra forma. No porque sea fácil, sino porque sabe que el amor también se demuestra cambiando lo que lastima. Y cambiar no siempre significa hacer grandes cosas. A veces es tan simple como detenerte antes de gritar, pedir perdón por algo que dijiste sin querer, abrazar sin preguntar, decir, no sé cómo hacerlo mejor, pero quiero intentarlo contigo. Porque en el fondo nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres reales, padres que los miren a los ojos y digan, estoy aquí, estoy aprendiendo y te amo, aunque a veces no sepa cómo decirlo bien. Y cuando haces eso, cambia el ambiente en casa. Se suavizan los tonos, vuelven las risas, los te quiero ya no se disfrazan de regaños. Y ese adolescente que parecía distante, empieza, poquito a poco, a confiar otra vez. Recuerda, lo que no se sana se repite, pero lo que se mira con amor se transforma. Hoy puedes empezar a escribir un nuevo capítulo con tu hijo,
Uno que no esté basado en el miedo, ni en la culpa ni en la exigencia, sino en la conexión, la empatía y la verdad. Y aunque haya días difíciles, discusiones y cansancio, cada intento cuenta. Porque estás enseñando con el ejemplo de que vale la pena amar sin gritar, corregir sin herir y criar sin repetir lo que un día te dolió a ti. Seguramente estás pensando, ya entendí, ya vi lo que pasa entre mi hijo y yo, pero ahora ¿qué hago con eso? ¿Cómo empiezo a cambiar? Aquí te va un ejercicio que puede parecer simple, pero tiene el poder de cambiar el tono emocional de todo un hogar. Este se llama el espejo emocional y el lenguaje que construye. Paso 1. Pausa y mira hacia adentro. La próxima vez que estés a punto de explotar o reaccionar con enojo, haz una pausa de 10 segundos. Parece poco, pero es mucho. Durante esa pausa pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Es enojo o es miedo, culpa, cansancio, frustración? ¿Esta emoción tiene que ver con mi hijo? ¿O viene de algo mío, de mi historia, de lo que no me permití sanar o sentir? Este paso es importante porque la mayoría de las reacciones duras no vienen del presente, vienen del pasado. Paso 2. Exprésalo desde la emoción, no desde el juicio. En lugar de gritar, ordenar o atacar, intenta decir algo como: estoy frustrado porque quiero ayudarte, pero no sé cómo. Siento miedo, me preocupa que te pase algo y no sé cómo manejarlo. A veces me cuesta hablar sin enojarme, pero no quiero que esto nos aleje. Cuando hablas desde la emoción real, tu hijo deja de sentirse atacado y empieza a verte como un humano, no como enemigo. Paso 3. Separa el hecho de la persona. Este es uno de los cambios más importantes. Muchos padres sin mala intención etiquetan al hijo por algo que hizo. Por ejemplo, eres un irresponsable. En lugar de decir, esto que hiciste fue irresponsable, pero sé que puedes hacerlo mejor. Otra frase, siempre estás de flojo. Por, veo que hoy te costó organizarte. ¿Qué necesitarías para mejorar? Aquí va otra, eres un grosero. Por, esa forma de hablar me dolió. ¿Podemos buscar otra manera de comunicarnos? Este cambio es pequeño en palabras, pero enorme en impacto emocional, porque cuando corriges el comportamiento y no la identidad, tu hijo entiende que puede equivocarse sin perder tu amor. Paso 4. Haz una pausa compasiva para cerrar. Después del momento difícil, busca acercarte. A veces ¿quieres que platiquemos? O ¿te preparo algo? O un simple ¿te quiero? Puede abrir la puerta de nuevo. Recuerda, no se trata de no tener conflictos, se trata de que el conflicto no destruya el vínculo. Ahora, quiero dejarte con una reflexión. Ser padre o madre de un adolescente no es fácil. A veces parece que el amor no alcanza, que los regaños no funcionan, que cada conversación termina en guerra. Y sin embargo, seguimos ahí, intentando, buscando cómo hacerlo mejor, preguntándonos, ¿qué hice mal? ¿O por qué se aleja si yo daría la vida por él? La verdad es que muchos crecimos sin un mapa emocional. Nadie nos enseñó a hablar sin gritar, a corregir sin herir o a conectar sin miedo. Pero hoy tienes la oportunidad de construir ese mapa tú mismo, de ser tú quien dibuje una nueva ruta para tu familia. No importa si antes te equivocaste, no importa si hoy sientes que hay distancia. Mientras haya amor, aunque esté escondido entre enojos, siempre hay un camino de regreso. Y empieza con algo tan pequeño como una pausa, una mirada más suave, una frase menos dura, un abrazo más largo. Porque cuando tú cambias el tono, cambia toda la historia. Tu tarea de esta semana antes de dormir, tómate 5 minutos para escribir esto en una libreta o en el celular. ¿Qué frase o palabra me dolía escuchar de mis padres?
¿Qué frase me habría gustado escuchar más de ellos? ¿Cómo puedo empezar a decirle eso hoy a mi hijo? Y si te animas, compártelo en los comentarios. Puede que tu respuesta sea justo la luz que otro padre necesita leer. Aquí no solo hablamos, también creamos comunidad. Si este tema te sonó, te invito a que me regales un like y te suscribas. Ayúdame a que este canal crezca, para que más padres y madres como tú y como yo encuentren una guía, un respiro y sobre todo, compañía en este camino de formar a nuestros hijos con conciencia y amor. Te doy las gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos en el próximo episodio la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y muchos saludos y bendiciones. Bye.